Bienvenidos a un video de matemática. En este video vamos a hablar sobre las formas de representar una función. Entonces, ¿qué tenemos? Que para ayudarnos a entender lo que es una función hemos utilizado, por ejemplo, diagramas de máquina, diagramas de flecha o relaciones en un plano previamente. Aquí, por ejemplo, algunas para que las tengas más claras. El diagrama de máquinas, donde especificamos los valores de entrada y salida, o el de las flechas, que representa finalmente lo mismo. Y hay una relación que la podríamos dibujar en un plano para apoyarnos. Podemos entonces describir una función en específico de 4 formas distintas: verbalmente, algebraicamente, visualmente y numéricamente. Entonces aquí especificamos a qué se refiere cada una. Verbalmente, describiéndola en palabras; algebraicamente, por una fórmula matemática; visualmente, por una gráfica; y numéricamente, por una tabla de valores. Entonces, vamos con un ejemplo para esto. Por ejemplo, una función de forma verbalmente sería aquí un ejemplo, una descripción que me ayuda a convertir escalas de temperatura a otra temperatura. Entonces, con palabras me está diciendo lo siguiente: para convertir de Celsius a Fahrenheit hay que multiplicar la temperatura Celsius por 9/5 y luego sumar 32. Esto es un proceso que es una función. Vemos que la variable independiente, el valor que ingresamos, son grados Celsius. Hace este proceso, pasa por esta máquina y me estaría devolviendo entonces valores en grados Fahrenheit. Eso es una función y está dado en palabras, está dado verbalmente. Vamos con un ejemplo de forma algebraica. Una representación útil del área del círculo como función de su radio es la siguiente fórmula. Y además recordar que, por ejemplo, a medida que un radio es más grande, ¿cómo será el área de este círculo? Más grande, ¿cierto? O si el radio es más pequeño, lo mismo, el área debiera ser más pequeña. Entonces el área de un círculo está en función del radio. Y para eso tenemos una fórmula que ya la hemos estudiado en geometría, que es la siguiente. Dice que el área de un círculo va a estar dado por pi por radio cuadrado. Y eso es una función y está dado en una fórmula matemática, o sea que está dado de forma algebraica. Vamos con el tercer caso, que es visualmente. Por ejemplo, la gráfica producida por un sismógrafo es una representación visual de una función de aceleración vertical que le vamos a llamar ADT, que es lo mismo que f de x, por ejemplo, pero aquí me cambiaron los nombres nomás. ADT. Sí, la aceleración vertical del suelo durante un terremoto. Y nos muestran estos gráficos en las noticias, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de gráficos que son funciones, y para efectos, por ejemplo, de esto, de un sismógrafo, conviene más verlo visualmente esta función que hacerlo, por ejemplo, verbalmente o algebraicamente, qué sé yo. Se entiende más así. Entonces, otra forma de representar funciones es visualmente. Y el último, que es numéricamente, y por ejemplo me dice considere la función c de w, reitero, esto es lo mismo que f de x, solo que me cambian los nombres, no hay problema. Considere esta función que se escribe verbalmente como el costo por enviar, de enviar por correo una carta de primera clase con un peso determinado, w. Entonces me conviene más ver eso en tablas de valores. Por eso, numéricamente son tablas de valores. Y esto, por ejemplo, dice aquí si pesa entre 0 y 1 me van a cobrar tantos dólares, si pesa entre 1 y 2 me van a cobrar tantos dólares, y etcétera, etcétera. Esta información, por ejemplo, es más útil verla numéricamente, es decir, en una tabla. Y esto es una función también. Entonces, vamos a tomar uno de los 4 ejemplos que vimos y lo vamos a representar de todas las formas que teníamos previamente. Entonces vamos a tomar el ejemplo de los grados Fahrenheit y Celsius. Entonces, vamos a hacer una función, le vamos a llamar f de c, tal que la temperatura Fahrenheit correspondiente, la temperatura Fahrenheit va a corresponder a la temperatura Celsius que nosotros le ingresemos, es lo que se explica acá. Entonces, el cuadro que citamos anteriormente en el primer ejemplo, que era verbalmente, recordar que me decía a los grados Celsius lo multiplicamos por 9/5 y lo sumamos 32, si no me equivoco. Y aquí me piden entonces encuentre las otras formas de representar esta función. Ya la vimos de forma verbal, así que nos falta
algebraicamente usando una fórmula, numéricamente usando una tabla de valores y visualmente que es usando un gráfico. Vamos con la primera. Por ejemplo, aquí está la descripción verbal que nos decía, que era multiplicar el grado Celsius por 9 quintos y luego sumarle 32. Y creo que crear una fórmula con esto algebraicamente no es complicado. Lo dejamos así con lenguaje de función. F de C entonces sería 9 quintos por C, los grados Celsius que ingresemos, le sumamos 32 y esto me lo devuelve ya en grados Fahrenheit. Esto está algebraicamente. Vamos numéricamente con una tabla de valores. Entonces, para hacer una tabla de valores, yo entonces debiera empezar a ingresar valores aquí arbitrarios, darle valores al C y resumirlos en una tabla con los valores que me devuelven. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nos apoyamos de una calculadora para ver rápidamente un par de ejemplos. Ingresémosle a esta función el menos 10, a ver si es que efectivamente me devuelve 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 9 quintos le multiplicamos el menos 10 que le ingresamos, que es grados Celsius, y luego le sumamos 32 y eso me está devolviendo 14, el que tenemos acá. O si ingresamos el valor 0 a la función, veamos, 9 quintos por 0 entonces, y eso debiera ser 0, así que si le sumamos 32 me debe dar 32, perfecto, ya la tabla está bien. Uno más solo para corroborar cálculos. 9 quintos por 10, el tercer valor que le ingresamos, y le sumamos 32 y así que me devuelve 50, correcto. Entonces creo que está clara la relación que hay entre los valores que ingresamos y los valores que me devuelve en Fahrenheit. Eso está resumido en tabla. Aquí es óptimo ingresar unos 5 valores para ya saber cómo se comporta la función, porque ahora el tercer paso es graficarla y nos vamos a apoyar de la tabla de valores. Está acá la tabla de valores. Así que usamos estos puntos que salen acá y los graficamos. Los valores que ingresamos de la variable independiente, ¿en qué eje van? Van en el eje X, ¿cierto? Y los valores que me devuelve serían los del eje Y. Por lo tanto, tenemos, cuando ingresamos menos 10, la función me devolvió 14 por acá. Ese puntito se junta ahí. Cuando ingresé 0, la función me devolvió 32, se junta acá. Cuando ingresé 10, esto me devolvió 50, se juntan acá en este puntito, y etcétera, etcétera, etcétera. Y trazamos la gráfica. Así que a partir de un ejemplo que estaba en forma verbal, pasamos por todas las otras representaciones. Vamos, si les queda alguna duda de este video, dejamos el foro abierto de la semana para que haga su consulta ahí. Y atentos a la tarea porque ahora les tocará a ustedes representar funciones en todas sus formas. Nos comunicamos por la plataforma. Adiós.